Hola, ¿qué tal, profesor y compañeros? Nosotros somos el equipo 1 y está integrado por Aguatsi, Caballero, Godínez, Melesio y Rodríguez. Bueno, primero para esta metodología, vamos a tomar primero la muestra y bueno, primero tenemos que abrir el grifo del agua de la tarja, unos 20 minutos, dejar salir el agua y después, posteriormente, con nuestro recipiente previamente estéril, tenemos que llenarlo y taparlo de inmediatamente. Para la metodología de recuento de organismos mesófilos aerobios por la técnica de vaciado en placa, se inicia tomando una licuota de 1 mililitro de muestra en condiciones estériles, ya sea con mechero de alcohol o una campana de extracción, y se vierte dentro de una caja estéril de Petri. Sucesivamente, en las mismas condiciones estériles, se vierte de 12 a 15 mililitros de agar nutritivo fundido en la cajita de Petri estéril con la alicuota ya tomada. Bueno, después se va a homogenizar la muestra en el agar fundido. Esto se va a hacer rotando 6 veces hacia la derecha y 6 veces hacia la izquierda. Dejando esto a un lado, se va a dejar solidificar y pasando el tiempo que tardó la cajita solidificando, o solidificar la caja, se va a incubar la placa, bueno, las placas invertidas en la estufa a 37 grados centígrados durante 48 horas. Para esto se tiene que estar leyendo las unidades formadoras de colonias o las UFC a las 24 horas y a las 48 horas después de haber sido incubadas. Se va a reportar los resultados de los recuentos de los organismos mesófilos aerobios como unidades formadoras de colonias sobre mililitro. Bueno, y para el recuento de hongos y levaduras por la técnica de vaciado en placa, tenemos que al inicio vamos a tomar una licuota de 1 mililitro de la muestra y posteriormente verterla en una caja Petri. Tenemos que recordar que todo este procedimiento va a ser bajo condiciones estériles. Posteriormente vamos a verter de 12 a 15 mililitros de agar dextrosa papa que tiene que estar fundido y estéril a aproximadamente 40 grados. Después que dejar una superficie libre de agar de aproximadamente 1 centímetro de diámetro para que no llegue a derramarse. Bueno, como siguiente paso es homogeneizar la muestra. Esto se hace rotando la muestra 6 veces a la derecha y 6 veces a la izquierda. Esto para que se extienda la alícuota en el agar. Después se va a dejar solidificar y posteriormente se va a incubar a 28 grados centígrados por 72 horas. Esto con las placas invertidas. Después que pasaron las 72 horas, se lee el número de UFCs o unidades formadoras de colonias a las 48 y a las 72 horas, reportando el recuento de hongos y levaduras que se formaron. Esto va a dar como unidades formadoras de colonias por mililitro. A continuación les vamos a presentar un video de apoyo que muestra cómo es un recuento de unidades formadoras de colonias. El Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad de Sonora presenta Reglas para el conteo de unidades formadoras de colonias o UFC. Objetivos: familiarizar al espectador con la técnica de conteo en placa para las unidades formadoras de colonias o UFC, describir el método de conteo de UFC para una mejor comprensión. El método presentado a continuación se basa en la suposición de que un microorganismo viable da lugar al desarrollo de una colonia y que el número total de colonias que se desarrollan sobre el medio de cultivo sólido es proporcional al número original de microorganismos viables presentes en la muestra, a fin de disponer de un número adecuado de colonias para el recuento. Antes de comenzar, es importante resaltar que el siguiente método se realizó a partir de una muestra, la cual fue diluida de 1 a 10 hasta 1 a 1 millón,
de las cuales se inoculó en una caja Petri con agar previamente preparado y posteriormente se esperó de 24 a 48 horas para su crecimiento. Para iniciar, ordenar las placas de menor a mayor dilución, o sea, de 10 a la menos 1 a 10 a la menos 6 en este caso. Seleccionar aquellas placas que se encuentren en el rango de 25 a 250 unidades formadoras de colonias. Contar todas las colonias de la placa. Si hay duplicados, entonces sacar un promedio de las UFC. Multiplicar el número total por el inverso de la dilución y por la cantidad de muestra usada, la cual fue 1 mililitro. Como ejemplo, UFC es igual al número de colonias por 1 mililitro, por inverso de la dilución. El número obtenido se redondea a dos cifras significativas y se expresa de forma exponencial. Cuando el tercer dígito es 4 o menor, se omite, dejando el número con dos cifras significativas. Por ejemplo, si la cuenta es de 312 UFC, se reportará como 310, es decir, 3.1 por 10 a la 2, porque el tercer dígito es 2. Cuando el tercer dígito es 5 o mayor, dicho dígito se redondea al siguiente. Por ejemplo, si una placa se cuantifica a 199 UFC, se reportará como 2 por 10 a la 2. Si el promedio es 237 UFC en dilución 10 a la menos 3, se reportará como 2.4 por 10 a la 5 UFC. Continuamos. Si hay una placa de crecimiento extendido, se cuenta como una sola colonia y no se considera adecuada para el conteo. Cuando en una placa hay colonias dentro del rango estipulado, pero hay una agrupación de varias de ellas, esta se cuenta como una sola colonia y se suman las demás colonias que están separadas. Cuando hay placas dentro del rango en dos diluciones consecutivas, se aplica el factor dilución a cada una de las diluciones obteniendo las UFC y se promedian entre ambas. Cuando las placas de menor dilución contienen menos de 25 colonias, contar el número de colonias presentes en dicha dilución y multiplicar por el factor dilución para obtener el valor estimado de cuenta en placa y terminar el informe agregando la leyenda valor estimado. Cuando el número de colonias por placa exceda de 250, contar las colonias en aquellas porciones de la placa que estén dentro del rango. Contar por ejemplo la cuarta parte o la mitad del área de la placa y multiplicar el valor obtenido por 4 o 2 respectivamente. Si solamente se puede contar unos cuantos cuadros, 1 centímetro cuadrado, considera que la caja Petri tiene 100 milímetros de diámetro con un área de 65 centímetros cuadrados. Sacar el promedio de las colonias de los cuadros contados y multiplicar por 64. Agregar la leyenda de valor estimado al número de UFC contadas. Al final se reportará como número de UFC sobre gramos o mililitro de bacterias aerobias en placas incubadas a grados centígrados sobre número de horas. Por ejemplo, 2.5 por 10 a la 3 UFC sobre gramos, 37 grados centígrados, 24 horas.